Esta mañana vamos a hablar acerca de ese deseo nuevamente que Dios tiene de morar con su pueblo, el deseo infinito del corazón de Dios. Vamos a hablar de esas huellas del cielo. ¿Cuántos sabían ustedes que la compañía Sears solía vender casas para armar? ¿Sí? Me llamó la atención esta nota, que eran diferentes de las modernas casas prefabricadas. Eran verdaderas casas para armar, ¿sí? Y eran, ahí podríamos decir que estaba el hogar de sus sueños. Y traían nada más ni nada menos que unas 30,000 piezas. Traían esas casas. Y según la noticia de CBS, dice que las casas para armar traían más o menos 750 libras en puros clavos. Imagínense ustedes, 750 libras de clavos, 27 galones de pintura y barniz, 10 libras de masilla para calafatear, 460 libras de marcos para ventanas, 27 ventanas, 25 puertas y un manual de 75 páginas. ¿Sí? Y Sears and Roebuck afirman que un hombre de habilidad normal podía armarlo todo en tan solo 90 días. Imagínense ustedes, armar una casonona. Entre 1908 y 1940, Sears vendió alrededor de unas 100,000 edificios por correo, ¿sí? Incluyendo casas, apartamentos y hasta graneros. Las casas fueron sumamente populares durante algún tiempo porque eran baratas. Y de acuerdo a lo estimado en aquella época, las personas podían ahorrar entre $500 y $2,000 en aquel entonces. Era mucho dinero, estamos hablando de 1908. Muy bien, la compañía Sears no fue la única, hermanos, que tuvo esa idea de armar casas. ¿Sabían ustedes que cientos de años atrás a alguien se le ocurrió también armar una casa? ¿Quién creen ustedes? Se los digo. A Dios. Sí, a Dios. A Dios se le ocurrió un día armar una casa, porque Él quería morar con su pueblo. Dice el capítulo 13 del libro de Éxodo, de que, lo buscamos, Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué te dice eso acerca del Dios en el cual tú y yo creemos? A ver, fíjense, Dios le dijo al pueblo de Israel: los voy a sacar de aquí de Egipto y los quiero llevar a una tierra que yo les prometí un día a Abraham. Pero no tan solo Dios dio la orden, hey, vayan, sino que Él dijo: yo voy a ir con ustedes. Ahora vuelvo a preguntarte, ¿qué te dice eso acerca de Dios? Dice aquí el texto que Dios estaba con ellos. A través de una nube Dios se manifestaba, a través del fuego en la noche para que no tuvieran frío. ¿Cuántos de ustedes han estado en el desierto en la noche? ¿Sí? ¿Es frío, sargento? Sí. Es bien interesante eso, que durante el día es un calorón que casi se te derrite todo el ser, ¿verdad? Y en la noche quedas como paleta. Es interesante. Pues fíjate, Dios, conociendo lo extremo del clima, le dijo al pueblo de Israel: miren, de día yo voy a estar ahí en una nube para darle sombrita, y en la noche una columna de fuego para que se calienten. Ahora, ¿había razón para dudar de la presencia de Dios? ¿Había razón para dudar y decir: ay, Moisés, tú nos sacaste a una tierra donde vamos a perecer, hubiera sido mejor morirnos allá en Egipto, etcétera, etcétera?
¿Cómo somos los seres humanos? Somos muy dados a eso. Somos muy dados a renegar de cualquier cosa. Y especialmente en esta época, donde todo lo queremos rapidito, calientito y con el menor esfuerzo, con más razón, ¿cierto? Debido a eso, nuestra fe también se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas se deben de hacer rápido. Queremos las evidencias bien rapidito. Ahora, el pueblo de Israel tenía la dicha de poder contemplar todos los días también otro milagro. ¿Qué milagro había todos los días en el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Había comida. Había comida. ¿Qué comida les daba Dios? Soya. No era soya. Les daba maná. Maná del cielo. Comida de ángeles. Óyeme, qué bendición poder pertenecer a ese pueblo donde el Dios que los guía es más que un simple objeto de madera o de fierro, de palo, de lo que sea. Es un Dios real. De ahí que el Señor dijo, ¿saben qué? No me hagan, y ese es uno de los mandamientos, no me hagan una imagen, no se imaginen nada, no le den forma de nada de lo que está arriba en el cielo. Por lo que Dios quiere en verdad, más que una imaginación, que lo tengas ¿dónde? En el corazón, en el ser, en la mente. Muy bien, ahora fíjate, de acuerdo a lo que dice el texto, Jehová iba con el pueblo, pero ahora San Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10:4. Sí, vamos a buscar varios textos en esta mañana. 1 Corintios 10:4 nos habla acerca también de quién era ese ser que dirigía. Dice 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, Cristo antes de que se encarnara, Cristo preencarnado, se manifestaba en el pueblo de Israel a través de la nube, a través del fuego, a través del agua que les daba cuando salía agua de la roca. Óyeme, vuelvo a preguntar, ¿qué te dice eso acerca de Dios? El amor que nos tiene. ¿Verdad que sí? Del amor que le tenía ese pueblo, y sin duda alguna que Dios todavía desea manifestarse en el pueblo que vive ahora en el siglo XXI. De igual manera. ¿Sabe, hermanos? Así como estábamos estudiando esta mañana el estudio de Daniel, que es una ejemplificación de lo que ha de vivir el pueblo de Israel en los tiempos finales, así igualito. ¿Se acuerdan ustedes? Que Daniel fue acusado injustamente y no encontraron ningún error más que en el asunto que tiene que ver con su religión. Y al final, así como en las películas, ¿verdad? Los buenos ganan. Y Daniel salió libre, salió vindicado ante el rey y ante todo el mundo. Y los impíos murieron. Pues bien, de igual manera, yo les he comentado que hay un libro que escribió el pastor Atilio Dupertuis. Se llama De Egipto a Canaán. Y él presenta de una manera bien ilustrativa como justo la historia del pueblo de Israel viajando desde Egipto, donde eran siervos, donde eran esclavos, donde eran pisoteados, donde no tenían voluntad. Dios los saca con mano poderosa, los guía a través de ese desierto seco, árido, caliente y frío, y los transporta ahora a la tierra de Canaán. Pero para llegar a la tierra de Canaán, tuvieron que sufrir. Muchos
por falta de fe, quedaron en el camino. Muchos por renegar, por dudar, por maldecir incluso a Dios y a sus líderes como a Moisés y a Aarón. Muchos murieron. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel espiritual que está esperando la pronta venida de Cristo hoy. ¿Sufrimos? Sí. ¿Lloramos? Sí. Muchos tristemente se quedan en el camino. Pero quiere el Señor, hermanos, que ni tú ni yo seamos de ese tipo de personas. Cada sábado que tenemos la oportunidad de venir y estar delante de la presencia de Dios, es la oportunidad para reconectarnos con Dios. Es la oportunidad realmente. Ya que cada vez que llegue el sábado, le digo personalmente yo le doy gracias a Dios. Le digo, Señor, gracias. Porque nos da la oportunidad, a diferencia de todos aquellos que dicen adorarte. Nosotros creemos que este es el día que el Señor hizo y que estableció para adorarlo, en el cual el Señor derrama su bendición, porque ahí dice el libro del Génesis, porque Dios bendijo el día séptimo, o el sábado, lo guardó, dice, y lo santificó. Pregunta, ¿qué otro día tiene esa bendición? Ninguno, ningún otro día. Este es un día bien, pero bien especial. Ahora imagínate, la dicha de poder venir y estar delante del Creador del universo y decir, yo soy de Él y le sirvo a aquel que hizo el cielo y la tierra, la mar, la fuente de las aguas. Ahora fíjense, Dios le dice al pueblo de Israel, no tan solo quiero estar en las nubes, no tan solo quiero estar en el fuego, no tan solo quiero estar en la roca. Yo quiero estar más cerquita de ustedes. Por eso dice en Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. ¿Lo tenemos? Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Dónde desea habitar Dios? En medio de nosotros. Dios quiso habitar en el pueblo de Israel. Dios quiso estar cerca de ellos. Dice el Salmo 77:13 que los caminos de Dios están en el santuario. El camino de Dios está en el santuario. Y es cierto, hermanos. Fíjate, el camino de Dios está en el santuario. Cuando tú logras comprender los elementos que había en el santuario, vas entonces a comprender el plan que Dios tenía y que tiene para la salvación del hombre. Dios tenía la intención de crear en la mente de los hijos de Israel una figura. No era el fin en sí mismo, sino que era simplemente una figura que los iba a guiar a entender el plan de salvación. Así como tú a un niño no le puedes explicar algunos conceptos grandes, tú tienes que utilizar. Me acuerdo cuando a los niños se les daba clases con fieltro, ¿verdad? Les decías con figuritas, mira, y acomodaban las figuritas de tal manera y el niño se emocionaba. Ahora si no le pones una tableta no se emociona con eso, sin eso, ¿verdad? Ahora las cosas van cambiando. Pero fíjate, Dios quiso utilizar esas figuras, esas sombras, ¿sí? Para que de esa manera el pueblo de Israel entendiera. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. En Hebreos 8, 1 y 2, nosotros encontramos, en primer lugar, vemos que Dios le dijo al pueblo de Israel, me van a hacer un santuario. Ahora, en el capítulo 8 de Hebreos 1 y 2,
ahí el autor de Hebreos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El Señor ahí nos dice a través de Hebreos que Él está en el santuario verdadero. Pregunto, ¿el santuario de la tierra no era el verdadero? A ver, ¿era o no era el verdadero? Fíjense, Dios, y fíjense hermanos que somos nosotros, la iglesia adventista es la única iglesia en todo el mundo que tiene esta doctrina y que la explica de tal manera de que para que podamos nosotros entender el plan de salvación. La mayoría de las iglesias inventan cualquier cosa, pero no pueden explicarte a la luz de la Escritura cómo es que funciona, y de ahí que cómo entender los eventos finales. Mira, aquí el autor de Hebreos nos dice de que hay un santuario en el cielo. Aquellos que han leído la Escritura se acuerdan que un día se le dijo a Moisés: hey, te voy a dar las medidas. Dios le dio las medidas a Moisés. Y Moisés, ahí sí que Moisés no tuvo nada de creatividad, porque toda la creatividad se la dio Dios. Ya estaba listo. Dios le dijo: lo vas a hacer así, de esta medida, de este tamaño, vas a usar esto. Todo lo que iba a utilizar. Ahora, fíjate, él vio un modelo de lo que había en el cielo. Dice ahí el verdadero santuario. El tabernáculo no era en sí mismo el fin, sino era solo una herramienta para llevar a los israelitas a través de los símbolos ante la presencia de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Así como cuando tú utilizas las figuritas para mostrarle al niño algo, no le estás diciendo adora esta figurita, a diferencia de otras denominaciones que a través de esa figura te dice: mira, esta es la figura que te va a ayudar a estar delante de Dios. No. Esto nos ayuda a entender. Ilustraciones. Jesús de igual manera utilizó ilustraciones. Él utilizó parábolas. Ahora, Dios, a través del santuario, con objetos, le estaba diciendo al pueblo de Israel cuál era el plan de salvación que él tenía. Fíjate, estaba ese altar del sacrificio. ¿Y qué traían en el altar del sacrificio? Traían animales. El penitente traía animal. Pero fíjate, algo bien interesante. ¿Te acuerdas Hebreos 10.4? Ahí mismo, busquemos Hebreos 10.4. Den nada más vuelta a la página. Hebreos 10.4. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora, entonces, si no pueden quitar los pecados, ¿por qué existían los machos cabríos, los toros, los corderos, las palomas? Si no podían quitar los pecados, ¿para qué servían entonces? A ver, ayúdenme. Acepto opiniones. ¿Alguna idea? ¿Cómo? Era la fe, no el acto de matar el animal, sino la fe que depositaba el animal. Muy bien. Fíjate, esos animales no te borraban el pecado, no te lo quitaban. Wow, y este concepto tenemos que entenderlo así, miren. Ponte a pensar en el caso de Adán y Eva.
¿cuándo ellos habían visto la muerte antes de pecar? Nunca. El día que caen ellos en pecado, Dios los trae, los encuentra ahí debajo del arbusto, debajo del árbol, los saca ellos así cubiertos con sus hojitas de higuera. ¿Cuántos han tocado la hoja de higuera? ¿Cómo es la hoja de higuera? Bien suavecita como los pétalos de una flor. ¿Cómo es, Chuy? Fíjate, es rasposa la hoja de higuera. Pobre Eva, le ha de verdad una alergia esa cosa. Una picazón, ¿verdad? Ahora imagínate, cubierto con hojas de higuera. Dios le dice, ven, vamos a arreglar las cosas. Y Dios les mostró lo que tenían que hacer. Y ese día, Adán y Eva mataron, sin duda alguna, que un corderito. Lo mataron. ¿Cuántos de ustedes han matado algún animal? ¿Sí? ¿Qué animales has matado? Las gallinas. Gallinas. ¿Y se te hacía fácil o difícil matarla? Difícil. Te decía tu mamá, o las matas o te arranco el pescuezo a ti, ¿verdad? Sí. Mi papá. Tu papá. Y como cuando sin cabeza comenzaba la gallina ahí. Suena grotesco eso. Pregunto esto, hermanos, porque quiero que nos transportemos nosotros al momento cuando Adán y Eva matan a ese animal. Imagínate tú a ese cordero. Aquellos que han tenido la oportunidad de agarrar un cordero, saben que en cuanto agarras al animal, el animal no se defiende. No patalea, no comienza a quererse soltar y saltar también, ¿verdad? En cambio, agarras un marrano, el marrano, toda la vecindad sabe de que estás matando marrano. Sí, todo el barrio. Pero el cordero, agarras, en cuanto se siente presa, lo tiras, lo matas, no patalea. No patalea. Manso el animal. De ahí que el versículo que utilizamos hoy, cuando Cristo viene, Juan 1:29, que dice, ¿qué dijo San Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Isaías nos dice, ahí en el capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Hermanos, ahora, ¿qué es lo que quería Dios ilustrar con esto? Volvamos a Adán y Eva. Adán y Eva están ahí matando al animal. Mira, te digo la verdad, no es fácil matar a un animal. No sé cuándo estábamos platicando. A veces se me pasa, ya estoy viejito también, se me va la onda. Creo que fue anoche, estábamos platicando en la casa, que no es natural del ser humano matar a otro. Es en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué el que ha matado a alguien no puede dormir tranquilo? Yo he platicado con asesinos, hermanos. Yo he platicado con asesinos. Que me han dicho, pastor, no puedo dormir. Veo la cara del niño, de la niña, del anciano cuando yo los destripaba, los acribillaba. No es fácil. Ahora imagínate, ¿qué sentimiento en algún momento tenía que experimentar Adán y Eva? Alguien murió en mi lugar, porque Dios le había dicho, ciertamente el día que comieres de ese árbol, ¿qué va a pasar? Moriréis. Ahora ellos estaban ahí experimentando eso. Ellos, por culpa de ellos, el animal estaba muriendo. Pero como decía Itzel, ciertamente, al estar haciendo eso, ellos estaban depositando la fe. Ese animal no les iba a dar el perdón, porque la sangre de los animales no quita el pecado. Pero entendamos esto. Mediante esa fe depositada, yo creo que ya fui perdonado. Aunque la sangre de ese animal no te quita. Es decir, la sangre de ese animal no te perdona.
¿Quién es el que te perdona? Dios. Ahora, ellos depositaban esa fe. Creían que haciendo eso, poniendo las manos en ese animal y confesando su pecado, Dios los iba a perdonar. Ahora, pero fíjate, eso era como tener un cheque que solamente puedes tener el efectivo el día en que vas y lo cobras, ¿cierto? Imagínate que por los siglos, por casi 1400 años, el pueblo de Israel creyó de que al hacer eso, ellos eran perdonados. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Imagínate tú que esto es como un acumulativo. La gente creía de que era perdonada, pero realmente todos esos pecados estaban siendo, permítame utilizar esta palabra para que comprendamos el asunto. Todos esos pecados estaban siendo guardados para el momento cuando Cristo viniera realmente. Y finalmente, esos pecados quedaran expiados para siempre. Por eso, era necesario que un día viniera Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, fíjate. Cristo mismo, según nos dice Pablo, ahí en 2 Corintios 5, 21, nos dice San Pablo, que Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ahora, ¿qué problema hubo? ¿Qué problema hubo con el pueblo de Israel? Que no entendió el asunto del santuario en su totalidad. Llegó el punto en que dijeron, bueno, si trayendo un cordero, un animalito, soy perdonado, sigo pecando. De ahí que un día Dios les dijo, sus sacrificios, sus animales engordados, todo eso me dan asco. Pero si Dios lo había impuesto eso, Dios lo había dicho, sí, pero la gente lo entendió mal. Y ahora escucha esto. Es lo mismo que pasa en el siglo XXI. La gente no importa cómo viva. Dicen, no importa si yo tomo, si yo me emborracho, si yo ando desnudo, si yo me revuelco, si yo hago lo que sea. Al cabo que Dios es amor. Y en el nombre del amor, todo mundo hace lo que se les pega la gana. Viven lejos de Dios y creyendo que Dios así los acepta. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Pregunto, ¿Dios así nos acepta? Le digo una cosa. Dios acepta al pecador, pero odia el pecado. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos pecando constantemente. Ahora, tampoco quiere que vivamos pecando poquito. Dios quiere en verdad que vivamos vidas santas. Ahora, dentro del pueblo de Dios existieron personas que realmente vivieron la religión como Dios manda, que creyeron en el Mesías que había de venir. Sabían que por fe eran perdonados. Ejemplos como lo que hemos estado estudiando en estos días en la escuela sabática. Daniel, sus compañeros, eran jóvenes íntegros en sus corazones, a pesar de estar lejos de papá y de mamá. Imagínense esos jóvenes de 16, 17 años, lejos de casa. ¿Qué hacían? Lo recto delante de los ojos de Dios. Pónganse a pensar en ese José, que viene la mujer y se le ofrece y dice, no, pecaría contra Dios y deshonraría también a tu marido, jamás. Quiere decir, hermanos, de que cuando tú entiendes de que
vivir cerca de Dios es lo mejor, porque Él quiere morar con nosotros. Entonces nosotros podemos decir que realmente soy un verdadero cristiano. Y Dios nos invita a que lo aceptemos por fe y que nos acerquemos a Él. Si alguno ha pecado, San Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 19 al 22. Dice: así que hermanos, Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos con corazón, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hay que acercarnos confiadamente. Fíjate, qué interesante. Cristo es la víctima. Cristo es el cordero que muere, pero también Él es el sacerdote. En el santuario terrenal existía ese lugar, como decíamos anteriormente, el lugar del sacrificio, donde la persona confesaba sus pecados ahí encima del animalito. El animalito era sacrificado. Pero el sacerdote llevaba la sangre. Esto era hecho afuera del santuario, del compartimiento del lugar santo y el santísimo. Esto era hecho a la altura del atrio, afuera. Ahora entraba el sacerdote en el lugar santo y él agarraba la sangre que había sido derramada allá, la traía y la asperjaba, salpicaba, ¿sí? Con esa sangre salpicaba ese velo. Todos los días se tenía que hacer eso. Porque ¿cuántas veces al día pecaba el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces al día peca la gente de aquí de la iglesia? A ver, aquí no hay pecadores, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Ahora fíjate, todos los días, 365 días, la gente pecaba. Ahora yo te pregunto, ¿cómo olía ese lugar? ¿Ah? ¿La sangre huele rico? Solamente una bestia encuentra un sabor en la sangre, ¿cierto? Una bestia carnívora, claro está. ¿Sí? Pero fíjate, no hay nada sabroso en la sangre, ni un olor grato tampoco, ¿no? Huele a hierro, es hierro la sangre, la verdad. Ahora, pero fíjate, ahí mismo en el santuario había otro lugar, había un altarcito, donde todos los días se ponía incienso. Ese incienso subía, y al caer la tarde se veía ese incienso subiendo. Ese incienso hacía que no oliera feo. Por eso era el incienso. Todo eso tiene su simbolismo, hermano, que vamos a irlo desglosando poco a poco en los temas siguientes. Pero fíjate, cada día ese incienso era como las oraciones que suben al cielo, donde tu inmundicia y mi inmundicia no pueden en verdad acercarse a Dios. No nos permite acercarnos a Dios. Pero a través de ese incienso son purificadas tus oraciones y suben como olor grato delante del Señor. Hermanos, el pueblo de Israel tristemente no entendió eso. Encontró un fin en sí mismo en el santuario. Pero aquellos que hemos llegado a este siglo, al final de la historia de esta tierra, ahora sabemos que hay un sacerdote en el cielo, por eso subió Cristo, y que ya un día Él pasó del lugar santo al lugar santísimo y está ahí
revisando nuestros casos. ¿Saben, hermanos? Bien interesante este detalle. Porque una vez al año solamente pasaba el sacerdote del lugar santo al lugar santísimo. Al otro compartimento del santuario, nada más una vez al año entraba. Y ahí en ese lugar santísimo, ¿alguien se acuerda qué muebles existían? ¿Ah? ¿Qué muebles existían ahí en el santuario, en el lugar santísimo? Ahí estaba el arca de la alianza. ¿Qué había dentro de esa arca? ¿Ah? Ahí estaba la vara de Aarón, que reverdeció y que tenía almendritas. ¿Qué más había? Estaba adentro la ley de Dios. Encima tenía una tapa. Eso se llama el propiciatorio. Y ahí arriba, hermanos, de esa tapa, estaban dos angelitos, uno mirándose enfrente del otro. En medio de ese angelito aparecía una luz, fuego. ¿Sabes qué significaba eso? La presencia de Dios en su pueblo. Cada vez que el pueblo se arrepentía, o sea, una vez al año el pueblo confesaba su pecado, como pueblo. Todos los días tenían que arrepentirse, pero como pueblos venían, una semana antes estaban ellos doblegando sus rodillas, pidiendo perdón, porque hermanos, aquel que no confesaba su pecado, literalmente era cortado del pueblo. ¿Cómo? ¿Sí? El Señor simplemente decía, no, aquí hay pecado en el pueblo todavía. E iban por familias, así como pasó con el caso de Acán. ¿Te acuerdas con el caso de Acán? Que comenzaron a ver dónde estaba el pecado e iban por familias. El Señor iba dirigiendo a los líderes y finalmente llegaban a esta persona y decían, tu familia ha pecado y por culpa tuya la bendición de Dios no está cayendo. Y las personas eran muertas. Hoy, queridos hermanos, estamos nosotros en ese momento, en el día del juicio. El día del juicio ha llegado. Eso es lo que dice Apocalipsis. La hora de su juicio ha venido. Es hora de adorar al Dios, al creador del cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, a Él, al Dios de la creación, al Dios del Génesis. Hoy, fíjate, incluso me ha tocado escuchar a predicadores que dicen, mira, no importa a quién te acerques tú, con tal de que te acerques a alguien. ¿Sí? Algunos motivadores incluso te dicen, mira, no importa si tú adoras a Buda, si adoras a ¿cómo se llama? Hare Krishna, si tú adoras y te mencionan a tantos líderes religiosos que hay, ¿no? Alá, ¿sí? No importa a quién adores tú, con tal de que adores a alguien. Así te dicen. Pero sabes, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú adores solamente a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Dios quería que sus hijos supieran lo que sucede en el cielo cuando tenía el santuario terrenal. Ahora Dios, fíjate, y al final, Dios finalmente le decía al pueblo de Israel, aquel que no esté bien, que muera irremisiblemente. Tristemente, un día, aquellos que no confiesen sus pecados estarán fuera de la congregación y no podrán disfrutar de las delicias eternas. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder acercarnos hoy confiadamente al trono de la gracia mientras Cristo está en el santuario celestial, el verdadero, intercediendo por ti y por mí. Hoy que todavía no ha llegado el día de destrucción, mientras llegue ese día, quiere el Señor que tú y yo nos consagremos a Él, porque el fin está pronto. La próxima semana vamos a hablar acerca de
del coronavirus. Me gustaría, sí, la verdad, les lo estoy avisando. Vamos a hablar acerca de eso. Que Dios nos ayude a preparar nuestros corazones, porque estamos viviendo en la época en la cual los juicios de Dios están comenzando a caer sobre esta tierra. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, cantar este canto. Eternal redención, salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque allá en el concilio eterno, un día Cristo decidió entregarse y decidir venir a esta tierra y llevar los pecados de cada uno de nosotros y morir como un cordero, donde no hubo engaño en su boca, donde no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Y lo hizo solamente porque nos ama mucho. Nos amó hasta lo sumo, hasta el grado que dio su vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos, pues, Padre, a poder contemplar cada día esa escena y que ello nos traiga a un completo arrepentimiento y a una sincera devoción hacia ti. Señor, pedimos que tu bendición nos acompañe en esta hora, que tu presencia nos guíe y que podamos seguir disfrutando de este día hermoso que tú nos das. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por el Cordero. Gracias por Jesús. En Él te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Bendiciones. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus.
Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.